tu podcast favorito, Jugando Aprende y Hablo, donde cada martes aprendes estrategias para que tu bebé hable y se desarrolle en actividades cotidianas de tu día a día, enseñando en casa, desde la conciencia, el respeto y el amor, creando momentos de aprendizaje sin que salgan corriendo. Hola, buenos días. Hoy es martes 30 de julio del 2024. ¿Cómo tú estás? Espero que estés sumamente bien en este hermoso y caluroso día de verano. Ya sea que vas de camino al trabajo, que vas a dejar a tu hija, tu hijo en el campamento o en casa de algún cuidador. Estoy muy contenta que estemos aquí teniendo esta conversación. Oficialmente se acabó el verano. ¿Qué has hecho tú en este verano con tu peque? Y me disculpo si escuchas a mi gato maullando al fondo. Son las 5 de la mañana y usualmente siempre maulla a esta hora. ¿Se te ha hecho un poco complicado con el cuidado del bebé durante el verano o tienes quien lo acompañe mientras trabajas? Yo he podido ir a la playa, ir al bote durante este verano y este domingo estuvimos en el balneario de Seven Seas en Fajardo y estuvo muy tranquilo. Hace mucho tiempo que realmente no íbamos a esa playa en Seven Seas. Ahora esa playa le han hecho algunos cambios. No hay música alta, había mucha familia, había mucho orden. De verdad se sentía como un ambiente bien armonioso. Me gustó mucho, ¿verdad? Que había sombra, ¿verdad? Porque en esa parte de Seven Seas, en la orilla, hay muchos árboles. Así que no había una calor excesiva, había mucha brisa. Y la verdad es que la Marina la pasó muy bien. Le encantó estar en la arena. Desde siempre la hemos, ¿verdad? Expuesto a la arena y al agua. Pero el domingo estuvo en la arena como 10 o 15 minutos y cada vez que la sacábamos de la arena ella comenzaba a llorar. La verdad fue al revés. Le encantó esa experiencia de tocar la arena y jugar con la arena. Me gustó mucho también ver muchas familias con sus bebés en la playa. Realmente a mi alrededor yo te podría decir que habían como 3 o 4 bebés, todos en la playa, muchos porteados, otros en las balsitas. Y realmente, ¿verdad? Me gustó tener esa experiencia de que habían bebés a nuestro alrededor, acompañándonos también. Bueno, cuéntame tú, ¿cómo te ha ido este verano? ¿Qué cosas has hecho? ¿Qué lugares has visitado? ¿Se ha hecho algún turismo interno? ¿Se ha ido a alguna playa distinta aquí en Puerto Rico o en tu país donde me escuchas? ¿Verdad? Me puedes escribir, enviarme una foto, taguearme de esos lugares bonitos que has visitado durante el verano. Bueno, hoy cerramos el tema, ¿verdad? Que hemos estado hablando durante estos últimos episodios de los juguetes. Pero tranquila, que lo vamos a abrir nuevamente en noviembre, ¿verdad? Más o menos cercano a la Navidad, con otro acercamiento. Quizás recomendaciones de juguetes, cómo recoger los juguetes, cómo dotarlos, cómo organizarlos, pero todo eso viene en noviembre porque sé que en noviembre y diciembre es una fecha y enero en que compramos muchos juguetes o recibimos muchos juguetes. Así que estos episodios para noviembre los puedes ir escuchando, enviándoselos a un familiar, porque yo sé también que muchas personas regalan juguetes que no necesariamente son juguetes que a lo mejor van a beneficiar a tu bebé, o que son juguetes nuevos, ¿verdad? A veces regalan muchos juguetes repetitivos, pero nada, eso es un tema que vamos a hablar a final de año. Hoy quiero hablarte sobre 5 cuentos que a mí me gustan mucho y, ¿verdad? Cómo leerles esos 5 cuentos o esos cuentos a tu bebé. Los cuentos son una excelente herramienta para aumentar el lenguaje de tu bebé. Con los cuentos aumentas vocabulario, o sea, las palabras que ellos pueden conocer, muchas palabras nuevas, aumenta la creatividad, aumenta la imaginación porque ellos se imaginan esta historia, aumenta el juego simbólico porque entonces ellos van a querer transmitir lo aprendido en sus juegos, con sus bloques o con sus otros juguetes, aumentan la atención, la memoria, aumentan esas oraciones y también siembran mucho amor por la lectura y por la escritura. Usualmente escuchamos bien repetitivamente la típica frase de que a mí no me gusta leer. Y yo, en lo personal, esta es mi opinión, yo pienso que eso no es cierto, eso es una falacia. ¿Y por qué? Pienso que no les gusta leer o los niños dicen esto
por lo difícil que se ha hecho la mecánica de la lectura, porque realmente la lectura no es algo natural del cerebro. El cerebro no se hizo para leer. La lectura es algo inventado por el hombre. Por ende, la manera en la que se ha implementado la lectura durante todos estos años, pues ha sido, no es la manera correcta y ha sido, ¿verdad?, quizás un obstáculo para que los niños lean o les guste leer o crear esta pasión por la lectura. Y como yo siempre digo, rechazamos lo que se nos hace difícil. Por eso decimos que no nos gusta. Y esta es la razón por la cual yo pienso que a lo mejor muchos niños no les gusta la lectura. Pero si para ti es importante y a ti te gusta mucho la lectura y tu hijo te ve leyendo constantemente o está rodeado de libros, pues estos libros que te voy a recomendar te van a encantar. Cuando son pequeños y escogemos un cuento, es bien importante observar ciertas características antes de comprar ese cuento. El largo del cuento, ¿verdad?, cuántas oraciones por página y palabras por página tiene ese cuento. El vocabulario y el lenguaje del cuento. O sea, si ese cuento, cuando tú lo lees, es apropiado para la edad de tu bebé. El tipo de vocabulario de ese cuento. Y la historia per se del cuento. ¿Cómo se está desarrollando esta historia? ¿De qué trata esta historia que sea de acuerdo para la edad de tu bebé? Los cuentos es la mejor manera que puedes utilizar para poder introducir diferentes temas con tu bebé o con tu peque, ¿verdad? Por ejemplo, si tu bebé o tu hijo está en este proceso de potty training, hay muchos cuentos para eso. Si él llega la llegada de un hermanito, ¿verdad?, otro bebé a la casa, hay cuentos para eso. La muerte de alguna mascota, hay cuentos para eso. La muerte de algún familiar, hay cuentos para eso, ¿verdad? Cuentos que hablan específicamente sobre ponerse límites, ¿verdad?, sobre los besos, sobre las partes del cuerpo, sobre la importancia de que nadie toque las partes del cuerpo de tu hija o de tu hijo para poderlos guardar y proteger. Hay cuentos para eso. Hay cuentos también en los que simplemente trabajan números, letras, colores, abecedario. Hay otros cuentos que también trabajan diferentes tipos de vocabulario, como animales, como días de la semana, como colores, pero están todos inmersos dentro de una historia. Y esos son los cuentos que a mí me gustan. No me gustan cuando alguien me dice, toma este cuento, o yo digo, vamos a sacar un cuento, y el cuento es de números, o el cuento es solamente que lo abres y tiene cosas alrededor de la casa, ¿verdad? Vocabulario. Eso para mí no es un cuento, eso es un libro. Un cuento para mí es una historia, y dentro de esa historia hay un vocabulario que podemos trabajar, porque de esta manera tu hijo está inmerso en esta historia y está aprendiendo de una forma natural sin que se dé cuenta. Si tu bebé tiene entre 0 y 4 años, es preferible que cojas cuentos que sean cortos, que rimen y que sean repetitivos, ¿verdad? Te voy a dar unos ejemplos ahora de mis cuentos preferidos y te voy a decir por qué son mis cuentos favoritos. Pero que el cuento sea repetitivo, o sea, que las oraciones por página se repite y solo cambia una otra palabra, te ayuda a que tu bebé vaya memorizándose ese cuento. Y mientras lo vayas leyendo, puede ser la primera vez que lee el cuento. Mientras lo vayas leyendo, él puede leer el cuento porque ya, ¿verdad?, le has leído lo mismo básicamente por 2 o 3 páginas anteriores, porque lo que cambia quizás una palabra. Y te voy a dar el ejemplo específico ya mismo. Bueno, aquí si quieres anotar con lápiz y papel, si no, yo te puedo dejar estos cuentos por mi Instagram para que puedas conseguir donde lo puedes comprar. El número 1 es, y este me encanta, La oruga muy hambrienta, de Eric Carle. Este cuento trata sobre esta oruga que cada día de la semana va a comer diferentes alimentos. Me gusta porque habla específicamente de los días de la semana, la secuencia, los alimentos y la metamorfosis que vive esta oruga.
Cada día de la semana esta oruga se come un alimento diferente. Cierta cantidad de alimentos diferentes. O sea, ella va aumentando, por ejemplo, el domingo se come una cosa, lunes 2 alimentos, martes 3 alimentos. Y así progresivamente va aumentando la secuencia según aumenta los días. Habla también sobre dolor de barriga y qué cosas podemos hacer para podernos sentir mejor. Este cuento de la oruga muy hambrienta es repetitivo en el sentido de que te va a decir la misma oración antes de introducirte el alimento que se va a comer. El otro cuento que me gusta es El monstruo de colores. Y este cuento es uno que habla sobre las emociones. Es un libro a todo color, bien simpático, ¿verdad? Con este monstruo como el protagonista. Y con él vamos a poder identificar las emociones de nosotros y de tu bebé a través de los colores, ¿verdad? Alegría es amarillo, tristeza es azul, rabia es rojo, miedo es negro, calma es verde y amor es rosa. Es un cuento muy, muy asertivo para poder trabajar con bebé o introducir lo que es las emociones. Nuestra piel es arcoíris, de Manuela Molina. También me gusta mucho este cuento porque habla de la diversidad y es un buen cuento para poder trabajar y hablar con nuestro bebé sobre las diferencias y que todos somos distintos, de culturas diferentes, comemos cosas diferentes, nos vemos diferentes y que todo eso está bien. Este cuento ya yo lo recomendaría como para niños de preescolar, 5 o 6 años. Un bebé, pues no recomendaría este cuento, pero La oruga muy hambrienta es un cuento que puedes leer a tu bebé desde meses, como lo hago con Marena. El monstruo de colores también es un cuento que lo puedes leer quizás más o menos como desde el año. Ahora, el próximo cuento que te voy a recomendar es La gallina de Matías. Y quizás me has visto en mi historia leyéndole este cuento a Marena. Y este cuento narra sobre los huevos que pone la gallina de Matías. Cada día de la semana ella pone un huevo de un color diferente. Y además en cada día aparece un animal diferente. Y este cuento, ¿verdad? También tiene una secuencia, habla de los días de la semana, tiene vocabulario de animales, tiene vocabulario de colores. Es un cuento que rima y es repetitivo. O sea, te va a rimar, ¿verdad? Como si fuera más o menos una canción. Y entonces después te va a introducir el huevo, el color del huevo que tuvo la gallina de Matías, ¿verdad? El domingo la gallina de Matías puso un huevo. Es azul, gritó el gato, ¿verdad? Y todas las páginas van a tener esa misma elaboración para presentar el tipo de huevo. Este cuento introduce también los números y de cantidad. Yo no tengo nada en contra de los números, ni de los colores, ni del abecedario. Lo que pasa es que lo que yo pienso es que muchas veces nos enfocamos más en que nuestro bebé aprenda a contar, aprenda los colores, aprenda el abecedario y no se comunique, ¿verdad? En casa. Y tenemos muchos niños que aprenden o que tienen mucho vocabulario, que te pueden nombrar todo lo que ven, que pueden leer, pero no te pueden decir lo que quieren, lo que sienten, no pueden usar oraciones, no se comunican contigo. Y estos cuentos a mí me gustan porque tienen una historia, ¿no? A la misma vez que está integrando diferentes tipos de vocabulario. Y el último cuento que te voy a recomendar es El conejo escuchó. Es un texto, ¿verdad? Muy conmovedor. Esto es traducido al español por Andrea Montejo. Y realmente es un cuento que trata sobre cómo consolar, cómo sanar a las personas en tu vida, tomándote, ¿verdad?, el tiempo para poder escuchar con atención, amor y gentileza. Ese cuento me gustó mucho. También lo recomiendo para niños de preescolar, 4, 5 o 6 años. Ahora vamos a hablar sobre cómo leerle estos cuentos a tu bebé. Es bien importante que cuando le vayas a leer el cuento, dale un tiempo para que tu bebé explore el cuento, ¿verdad? Que lo toque, que lo abra, que lo mire.
A veces tenemos tanta prisa que lo que hacemos es que nos sentamos, leemos el cuento y ya. Habla sobre lo que ves en la página. Permite que esas destrezas cognitivas importantes como la percepción, o sea, percibir lo que está observando de que a lo mejor trata ese cuento, la atención, la memoria, la creatividad. Así que yo te recomiendo que leas este cuento, lo explores primero, luego te coloques de frente a tu bebé para que tu bebé pueda mirar tus labios mientras tú lees. Puedes usar tu dedo, ¿verdad?, para marcar las palabras mientras las estás leyendo y así tu bebé pueda seguir visualmente estas letras y estas palabras. Utiliza, ¿verdad?, diferentes tipos de voces. Pausa, ¿verdad?, mientras estás leyendo el cuento, varias pausas. Habla sobre lo que está pasando, sobre lo que está observando. Y entonces, ¿verdad?, ten esta secuencia de la lectura con tu bebé. Si es un bebé menor de 1 año, no es necesario que hagas ningún tipo de pregunta y quizás no tantos comentarios, pero sí que le permitas explorar. Ya cuando es más grande, que tiene 1 año a 4 o 5 años, pues entonces sí puedes preguntarle de qué tú crees que va a tratar este cuento, comentar mucho sobre lo que está pasando durante el cuento, hacerles preguntas relacionadas a lo que acabas de leer, ¿verdad? Preguntas de comprensión mientras estás leyendo el cuento. Siempre es bien importante que te detengas y que tu bebé pueda mirar todo el cuento mientras tú lo estás leyendo. O sea, tú te vas a colocar de frente, vas a colocar el libro de frente a tu bebé y tú, ¿verdad?, vas a estar leyendo el cuento. Permítete repetir el cuento una y otra vez. Yo usualmente trato de leerle a Mariana el cuento. Bueno, yo le leo a Mariana el mismo cuento por 1 semana. Y abajo, ¿verdad?, con su cuidadora, pues yo le voy rotando los juguetes y los cuentos por mes. Es bastante bebé. Mientras más grande sea tu bebé, pues entonces más rápido vas a tener que rotar quizás los cuentos, pero 1 semana es un buen tiempo. Y a los niños les encanta leer o hacer las mismas actividades una y otra vez. Así que haz la paz con eso. Si te pide que leas el cuento de la gallina de Matías, todos los días léele el mismo cuento, porque eso también tiene muchos beneficios y ayuda con la atención, con la memoria, con el vocabulario. Así que con eso, ¿verdad?, no, a veces nos estresa o nosotros mismos estamos un poco incómodos porque estamos leyendo el mismo cuento y queremos variedad, que lea diferente, o vamos a leer uno nuevo. No te preocupes por eso, porque va a aprender. De hecho, aprende mucho más cuando le lees el cuento muchas veces. Bueno, si aún no sabes qué cuento es beneficioso para tu bebé o cómo leerle un cuento a tu bebé que le pueda sacar ese provecho, te voy a dejar en las historias de Instagram el enlace de estos cuentos para que los puedas conseguir. Si quieres que tu bebé hable más o piensas que no está hablando y ya tienes 2 años o más, te invito a agendar una consulta conmigo. Juntos vamos a encontrar la razón por qué tu hija no está hablando y vamos a trabajar en conjunto para que tu bebé empiece a hablar contigo y comunicarse desde hoy. Si tienes un bebé entre los 0 y los 12 meses y tampoco sabes cómo jugar, cómo interactuar o cómo conectar con bebé, he creado las cajitas Jugando Aprendo con Mamá, donde vas a encontrar los juguetes adecuados para su desarrollo, una guía de cómo jugar con bebé, las destrezas pronosticadas según la edad y rimas y algunas canciones para que puedas implementar en casa. No esperes más, aquí te doy el enlace abajo en las notas del episodio para que agendes tu consulta conmigo y que puedas obtener tus cajitas y comiences a ver cambios en casa hoy mismo. Gracias por estar conmigo en esta hermosa mañana del 30 de julio. Recuerda que no necesitas más tiempo del que ya tienes para crear momentos de aprendizaje y de conexión. Tu bebé te necesita a ti presente y consciente. Y recuerda que lo importante es jugar. Hasta pronto.